Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de termodinámica química virtual. Hoy vamos a enfocarnos a desarrollar un ejemplo de para el cálculo de la fugacidad de gas puro. Y esto lo vamos a realizar en el marco de esta sección o de este apartado del capítulo de fugacidad, en el cual estamos centrados en la determinación de la fugacidad y coeficientes de fugacidad de gases puros. Recordemos que la fugacidad se explica como un indicador, también como otro conector más entre realidad e idealidad, y la gracia es que la fugacidad nos permite generar un indicador. Y en el caso de gases puros, el indicador se llama coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, el ejemplo en particular nos pide determinar la fugacidad y el coeficiente del hidrógeno gaseoso. Como se ve acá, ¿no es cierto? A temperatura ambiente, vamos a considerar 25 grados Celsius, y diferentes presiones. Queremos buscar, por ejemplo, algo así como un gráfico de fugacidad en función de la presión y del coeficiente de fugacidad en función de la presión. Y también analizar, de acuerdo a nivel de tolerancia, el comportamiento ideal del gas. Es decir, llegar a tomar una decisión si el gas es o no ideal, dependiendo de tolerancia. Y nos piden utilizar el modelo virial. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Primero necesitamos recurrir a la fórmula que tenemos de fugacidad y coeficiente de fugacidad para gases puros. Y eso es lo que tengo acá. El coeficiente de fugacidad y la fugacidad quedaron conectados con el G residual. El logaritmo del coeficiente de fugacidad acabamos de ver en la sesión pasada, que está en función de el G residual. Y a su vez, el coeficiente de fugacidad es, por definición, la fugacidad dividido en la presión. Ahora vamos a la ecuación virial en particular. La ecuación virial, cuando se trabajó en el capítulo de propiedades residuales, se llegó a la expresión que están viendo ahora en pantalla. La ecuación, el G residual era idéntico a la expresión B por P, donde B es el coeficiente virial, ¿ya? Que se determina en base a esas famosas ecuaciones que ya hemos trabajado y creo que ustedes las conocen bastante bien, ¿ya? Donde el B por la presión crítica, partido por R, temperatura crítica, y aparecen los famosos B0, B1 y el factor acéntrico omega, con estas ecuaciones tan particulares que tiene el modelo virial, donde aparece la temperatura reducida. Recuerdan, en el capítulo de viriales hicimos la precisión, ¿no es cierto?, que el coeficiente virial B es solo función de la temperatura, ya que PC, TC y omega son propiedades de compuestos puros, por lo tanto son constantes, y B0 y B1 dependen solo de la temperatura. Por lo tanto, el coeficiente virial B es solo dependiente de la temperatura y no de la presión. Por lo tanto, conociendo, ¿no es cierto?, los datos de característicos del gas, en este caso presión crítica, temperatura crítica, factor acéntrico, conociendo la temperatura puedo calcular los valores de B0, B1 y a su vez el G residual, y teniendo el G residual puedo calcular el coeficiente de fugacidad y con el coeficiente puedo determinar finalmente la fugacidad. Entonces, nos vamos a trasladar, ¿no es cierto?, con esto al Excel para poder desarrollar este problema, este ejemplo, de una forma mucho más adecuada como para obtener, ¿no es cierto?, cómo varía el coeficiente de fugacidad del hidrógeno puro en función de la presión. Nos vamos a la planilla Excel, que la tengo algo preparada ya,
Ya se puede ver acá, ¿no es cierto?, el título de este ejercicio. Le vamos a colocar algo de color como para que se vea mejor, tal vez por ahí. Es el cálculo del coeficiente de fugacidad del hidrógeno, y lo que tengo acá son las propiedades críticas del hidrógeno, en particular las que necesito. Trasladé, ¿no es cierto?, las fórmulas del B0 y el B1 acá, y también voy a trasladar la fórmula del B. Lo voy a trasladar al Excel para no estar devolviéndome. Aquí se pegó, ¿no es cierto? La tengo acá. Vamos a colocar por aquí. Y una vez que tengo, ¿no es cierto?, los factores críticos, temperatura crítica para el hidrógeno, presión crítica y el factor acéntrico, ¿de dónde los obtuve? Los obtuve de las tablas de las propiedades críticas de los compuestos, que la pueden encontrar en el Smith-Van Ness. Teniendo, ¿no es cierto?, estas propiedades críticas, entonces puedo calcular en primera instancia la temperatura reducida. Y la temperatura reducida, bastante simple, ¿no es cierto?, será la presión. Por lo tanto, pueden utilizar el signo más o el signo igual como para indicar a Excel que es una fórmula. Y vamos a tomar la temperatura. Antes que eso, la temperatura que hemos seleccionado la voy a colocar en rojo para entender que es un dato que está entrando. Son 25 grados Celsius. Y vamos a calcular la temperatura en Kelvin. Igual, ¿no es cierto?, símbolo para iniciar fórmula, 25, y le sumo, ¿no es cierto?, 273, y tengo la temperatura en Kelvin. Ahora sí puedo calcular la temperatura reducida. Igual, la temperatura de operación o del sistema, 298 Kelvin dividido por la temperatura crítica, que es esta de acá. Y tengo la temperatura reducida lista, 8.97. A continuación necesito calcular las expresiones de B0, B1, y para eso voy a ver las fórmulas que están acá y las voy a traducir acá. Signo igual, iniciando fórmula, 0.083 menos 0.422 dividido por la temperatura reducida, que es esta que está acá, elevada a 1.6. Y aquí se podrán cuestionar si es necesario colocar paréntesis. Y la respuesta es que no es necesario. Si colocan paréntesis va a suceder exactamente lo mismo. Pero recuerden que el orden de ejecución de los operadores siempre va a mandar la elevación a potencia respecto a una división o una multiplicación. Por lo tanto, se va a realizar primero la elevación a potencia y luego esto se convertirá en el denominador de esta división. Teniendo esto, ¿no es cierto?, acepto y tengo el B0. Lo mismo para el B1, 0.139 menos 0.172 dividido por la temperatura reducida, esto que está acá, elevado a 4.2. Acepto. Y luego, de acuerdo a la expresión que tengo para el B residual, para determinar el B, voy a obtener la expresión B partido por R. ¿Por qué? Porque en la fórmula para obtener el coeficiente de fugacidad, que está acá, que la voy a copiar, la vamos a pegar en el Excel. En la fórmula del coeficiente de fugacidad, no, esta no era la que quería copiar, vamos a copiar la que corresponde, ¿no es cierto? El G residual está en función del B. Ahora sí, vamos a trasladar esto hacia allá y vamos a copiar la fórmula. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es la expresión del G residual en función de salgamos de acá, en función de el B partido por R. Por lo tanto, voy a calcular B partido por R
y no b directamente, porque debo después, una vez que calcule el b, dividirlo por r para meterlo en la fórmula. Así que voy a calcular directamente b partido por r, y eso lo voy a obtener despejando b partido por r de esta expresión, y eso será paréntesis el b0, que es este que está acá, más el factor acéntrico multiplicado por el b1, que es este que está acá, y esto multiplicado por la presión crítica, multiplicado la temperatura crítica que pasa multiplicando para allá por la temperatura crítica, y dividido por la presión crítica que pasa dividiendo hacia acá. Y ahí tengo b dividido en r. Con este b dividido en r, entonces ahora puedo reemplazar directamente acá, y de acuerdo a la expresión anterior, esto tendrá que ser igual a el logaritmo natural de del coeficiente de fugacidad, y ahí está. De acuerdo a la expresión anterior que vimos, ¿no es cierto?, el logaritmo del coeficiente de fugacidad está igualado al GR, y de acuerdo a la ecuación virial al término BP partido por RT. Y ya tengo B partido por R. Por lo tanto, lo que necesito ahora para determinar el logaritmo del coeficiente, y voy a colocar aquí el logaritmo de phi, lo voy a colocar tal cual así, y luego voy a colocar el phi, o sea, el coeficiente que es phi, para calcular el coeficiente de fugacidad, el logaritmo primero y luego el coeficiente de fugacidad. Entonces me voy a dar diferentes presiones, ya que la temperatura se mantiene fija. La temperatura siempre será 298. Por lo tanto, lo que quiero hacer acá es darme una presión, y voy a partir de presiones bajas. Voy a partir de una presión, por ejemplo, un bar, y luego voy a incrementar la presión de 5 en 5, o de 1 en 1, hagámoslo de 1 en 1, o partamos de 2 en 2, es decir, voy a partir en un bar y voy a incrementar en 2. Para eso hago una fórmula y digo súmele 2 al anterior. Y la gracia de esto es que puedo ahora copiar esta fórmula, y van a ver cómo se va a ir copiando, ¿no es cierto? Siempre al anterior le sumo 2 y voy completando mi lista, ¿no es cierto? Hasta, voy a llegar, no sé, hasta 81 bar. Y esta es la presión, obviamente en bares. Con esto, ahora puedo determinar el logaritmo del coeficiente de fugacidad, o logaritmo de phi. Para determinar el logaritmo de phi voy a ocupar esta fórmula, donde voy a multiplicar el término b partido por r, que está aquí, por la presión, que está acá, y dividido por la temperatura, que está acá. Hay que tener el cuidado suficiente de que el b partido por r, que estoy trabajando acá, tiene unidades. Ese b partido por r fue calculado a partir de esto. B0 y B1 no tienen unidades, y el factor acéntrico tampoco. Pero sin embargo, PC y TC sí tienen unidades, por lo tanto las unidades están dadas por estas que están acá. Y eso es el B partido por R, la temperatura multiplica, la presión divide, por lo tanto esto es Kelvin dividido en bar. Y eso, cuando lo multipliquen por el término PT, P dividido en T, se van a anular, ¿no es cierto? Y va a quedar consecuente con el resultado de un logaritmo que debe ser adimensional. Entonces, definitivamente, una vez analizada la consistencia de las unidades, voy a proceder a calcular el logaritmo del phi utilizando esta fórmula. Para calcular el logaritmo voy a colocar igual, multiplique el término b partido por r, el cual quiero mantener fijo en todo o para todo el listado que tengo, por lo tanto
F4 una vez y fijo el resultado, multiplico por la presión, que es la que tengo acá al lado, y esa la dejo suelta de tal forma que cuando yo copie hacia abajo la fórmula vaya cambiando la presión, y dividido por la temperatura, que es esta que está acá en Kelvin, y fija, porque va a ser para todos los valores de presión la misma temperatura. Fijo. Y ahí tengo el logaritmo natural del phi. Y si tengo el logaritmo natural del phi, para obtener el coeficiente de fugacidad voy a aplicar simplemente la exponencial como función. Aplico exp y aparece inmediatamente la ayuda, doble clic y me dice paréntesis, ingrese el argumento, cierre paréntesis y listo. Y con esto ahora puedo llegar y copiar hacia abajo y antes de soltar, vamos a ver esto, antes de soltar, primero tal vez recordar que es el coeficiente de fugacidad el que me va a dar, o el que estamos utilizando como un indicador de idealidad. Recuerden cuál es la condición principal, es que el coeficiente de fugacidad sea lo más cercano a 1. Cuando tengo un coeficiente de fugacidad idéntico a 1, entonces lo que tengo es un gas ideal. Y observen que el coeficiente de fugacidad que tengo a 1 bar es bastante pequeño. Por lo tanto, podemos perfectamente decir que es ideal. Y aquí recordamos cuál era la gran pregunta que teníamos respecto a cuál es la máxima presión en la cual un gas puede ser considerado ideal. Lo vimos en la sesión pasada. Y les dije que la cosa se iba a complejizar. Pero vamos a ver en este caso, con un modelo real, hasta qué presión el hidrógeno resulta ser ideal. Y veamos, copiemos esta fórmula ahora hasta la última de las presiones que tengo, 81 bar. Y observen el coeficiente de fugacidad. Lo que voy a hacer ahora es graficar el coeficiente. También voy a determinar la fugacidad, F. ¿Cómo era la fugacidad? De acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto? F es el coeficiente multiplicado por la presión. Por lo tanto, me voy directamente acá y para calcular la fugacidad simplemente calculo la presión multiplicado por el coeficiente de fugacidad. Y ahora copio. Aquí está. Recuerden que la fugacidad tiene unidades de presión. Por lo tanto, si estoy trabajando con la presión en bar, entonces la fugacidad también tiene unidades de bar. Vamos a colocar ennegrecer como para darle un poco de enchular un poco, ¿no es cierto?, la tabla. Y lo que voy a hacer ahora es un gráfico. Voy a hacer el gráfico del coeficiente de fugacidad, básicamente para determinar. Ahora voy a ocultar esto un poco. Una vez que ya tengo todas las fórmulas listas, las voy a tirar para acá para no estorbar tanto porque me molestan acá. Vamos a despejar esto ya. Y ahora lo que voy a hacer es calcular voy a realizar el gráfico del coeficiente de fugacidad. Para eso voy a seleccionar todo el rango de presión que tengo y luego, como necesito graficar no el logaritmo sino el coeficiente, con el control selecciono la otra y rápidamente hago toda la selección y luego voy a insertar un gráfico de tipo dispersión. Recuerden que, bueno, ahora está en español esto, así que aparece el gráfico de dispersión y voy a tirar, ¿no es cierto?, una serie de puntos. Voy a darle un nombre al gráfico, será, en realidad lo borré, pero voy a darle el nombre al gráfico que será el coeficiente de fugacidad. Vamos a agrandar un poco el gráfico, algo así. Vamos a aumentar el tamaño tal vez de la letra, que está muy chico. Vamos a inicio, tengo seleccionado el gráfico, aumento tamaño de fuente, vamos a ir a un 12 y voy a colocar en negro, tal vez se ve mejor.
Voy a chequear que esto sea negro. Ahí me parece ahora mucho mejor. Se aprecia con claridad. Y observen que para el caso del hidrógeno el coeficiente de fugacidad parte de 1. Y aquí se ve en este gráfico como que aumenta rápidamente desde la unidad. Y uno podría tener la percepción de que se escapa rápidamente de la idealidad. Es aquí donde tenemos que aplicar el concepto de tolerancia. Y vamos a aplicar una tolerancia vamos a aplicar primero una tolerancia de un 1%. Es decir, vamos a hacer con una tolerancia baja. Y que tengamos una tolerancia de un 1% significa, ¿no es cierto?, que nuestra fugacidad, voy a poner aquí tolerancia, con N, ¿sí?, con una tolerancia de un 1%, se transforma en que nuestro coeficiente de fugacidad máximo, ¿no es cierto?, el phi máximo, debe ser 1.01. Ese es el valor. Y si ustedes miran el coeficiente de 1.01, voy a tirar una línea acá de tal forma que ustedes visualicen a dónde o cuál es la presión en la cual o hasta la cual podemos. Aquí está el 1.01. Le voy a dar algo de formato a esto y ahí pueden visualizar ustedes que prácticamente el hidrógeno se encuentra dentro de la idealidad hasta una presión prácticamente de 29 bares. Yo puedo anotar aquí la presión máxima ideal es más o menos 29 bares. Y esto es con una tolerancia de un 1%, lo cual es un valor bajo. Con una tolerancia de un 1%, la presión máxima en la cual se puede considerar ideal el gas hidrógeno es de 29 bares. Creo que eso es bastante alto respecto a lo que ustedes estaban o podrían haber pensado. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con una tolerancia un poco más holgada, es decir, un 3%. Para una tolerancia de 3%, el máximo coeficiente de fugacidad deberá ser 1.03. Y un 1.03 prácticamente me llega acá, justamente. Y ni siquiera se alcanza a ver acá. Por lo tanto, pueden ver que como presión máxima ideal, esto va a llegar tal vez incluso sobre los 82 bares. Creo que esto tal vez sea un resultado bastante sorprendente. Y podemos ver que el hidrógeno es un gas que se comporta bastante ideal en un amplio rango de presión, incluso hasta 80. Si estoy trabajando a nivel de ingeniería y quiero tener tolerancias un poco holgadas de hasta un 3%, puedo considerar el gas ideal, pero en un amplio rango, casi hasta 80 bares, incluso un poco más de 80 bares. Y si quiero llevarlo a niveles más precisos, con un 1% de tolerancia, puedo decir que el hidrógeno es ideal con bastante holgura hasta casi los 30 bares. Veamos qué pasa con otros gases. Ya que tengo la página prácticamente hecha, voy a borrar ahora la fórmula, porque no me gustan, se ven mal ahí. Y voy a correr esto que está acá, de tal forma, ¿no es cierto?, de que quede por aquí. Voy a ver qué pasa con otros gases. Si bien nuestro ejercicio establece solo para el hidrógeno, pero veamos qué pasa con otros gases. Y si quiero copiar esta página tal cual está, lo que voy a hacer es seleccionar en el borde superior izquierdo, y si selecciono toda la página, copio, control C, agrego una nueva hoja, me posiciono en el borde superior, control V, y copio totalmente la hoja. Y ahora voy a hacer esto pero con otro compuesto gaseoso, y en particular voy a elegir el etileno.
que lo que es etileno es C2H2. C2H2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir a determinar o a buscar los valores críticos para el etileno gaseoso y van a encontrar los siguientes valores. El factor acéntrico es 0.085, la temperatura crítica es 282.4 y la presión crítica 50.4. Y lo que tienen inmediatamente es todos los cálculos anteriores van a cambiarse automáticamente porque están todos conectados. Los valores del coeficiente de fugacidad y de fugacidad que están acá son ahora del etileno. Por lo tanto, sumamente simple, se hace una vez, se copia, se ingresan los datos correspondientes al compuesto en particular y tengo inmediatamente los coeficientes de fugacidad y trabajo solo una vez. Eso sí, que el gráfico generalmente queda amarrado a la página original. Para cambiar el gráfico y que sea conectado con estos valores correspondientes al etileno, selecciono el gráfico, botón derecho, seleccionar datos y observen que automáticamente me dice cuáles son los datos y están amarrados a la hoja 1. Me cambio a la hoja 2, selecciono los datos, está seleccionado el eje X, control y selecciono el eje Y. Y ahora lo que tengo es un gráfico para el gráfico específico para el etileno. Perdón, me equivoqué. Este se llama acetileno, no es etileno. Y pueden ver ustedes, aquí me entró toda la duda si era etileno o acetileno. Bueno, eso lo podemos ratificar después. Pero lo primero que llama la atención acá, ¿no es cierto?, es que el comportamiento del coeficiente de fugacidad es diferente al del hidrógeno. Básicamente, en el caso del hidrógeno, la curva se desplazaba hacia arriba, se alejaba de la unidad hacia arriba, hacia valores sobre 1, y en este caso se aleja hacia abajo con valores bajo 1. En este caso, nuevamente, ¿no es cierto?, si yo aplico una tolerancia, voy a correr el gráfico, ¿no es cierto?, un poco hacia arriba, si yo aplico una tolerancia del 1%, el fin máximo que puedo tolerar, como va hacia abajo, será 0.99. Y observen que quiero saber cuál es la máxima presión en la cual puedo considerar al etileno como ideal. Pero ni siquiera aparece aquí el 0,99. No se encuentra. El 0,99 debe estar, aquí está el 0,8, aquí está el 0,9 y el 0,99 debe estar por acá recién. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la escala, porque estoy incrementando la presión de 1 a 1, y lo que voy a hacer ahora es cambiar la escala y en vez de aumentar de 1 a 1, voy a aumentar de 0,5 en 0,5. Para eso cambio la fórmula y copio hacia abajo. Y ahora vamos a cambiar el rango, en vez de llegar a 80 estoy llegando casi a 21 bar. Y el gráfico lo voy a tener de esa forma, ¿no es cierto?, hasta una presión de 21 bar. Y aquí me aparecen, ¿no es cierto?, las unidades, o el rango en el cual quiero estar. El máximo coeficiente de fugacidad que voy a tolerar es 0,99 y se encuentra acá. Y ustedes pueden ver que en este caso el etileno prácticamente a presiones de hasta, ¿esto cuánto tiene? Presión debe ser alrededor como
0,99 de 1.5, algo así. No se alcanza a ver, pero puedo aumentar la graduación en el eje inferior. Y voy a colocar una graduación de 2 en 2 y de ahí. Y pueden ver acá, ¿no es cierto?, ahora de mejor forma que para un nivel de tolerancia de un 1%, donde el mínimo en este caso sería el phi mínimo, ¿no es cierto?, porque va hacia abajo la curva, el phi mínimo es 0,99 y eso significa que esto debiese alcanzar una presión máxima para ser considerabilidad de solo 2 bares. Y en el caso de la tolerancia de un 3%, el phi mínimo debiese ser 0,97. Y la presión máxima, si voy a buscar el 0,97, este se encuentra justamente aquí. Y lo que tengo es una presión que alcanza tal vez a los 5,5 bares. Entonces, pueden ver ustedes la gran diferencia que hay entre el hidrógeno y el etileno. En uno podíamos considerar el gas ideal hasta casi sobre 80 bares con una tolerancia de un 3%, y en este caso el acetileno o el etileno, tengo que verificar cuál es, lo puedo considerar ideal con una tolerancia solo hasta 5,5 bares. Y aquí es la reflexión final. ¿Qué es la gran diferencia que hay entre el hidrógeno y el etileno o el acetileno? Y la respuesta a eso tiene que ver con el tamaño molecular. Y es aquí donde se les va a agregar una nueva componente al análisis cuando quieran ustedes responder la pregunta ¿hasta qué presión puedo considerar un gas ideal? Depende no solo de la presión, sino que también depende del tamaño molecular del compuesto. Si estoy hablando de hidrógeno, nitrógeno o helio, es muy probable que el helio sea ideal en un amplio rango de presiones, similar al hidrógeno. Pero si estoy hablando de cloro, es muy probable que sea menos ideal o que su rango de idealidad sea menor. Pero si estoy hablando de tetracloruro de trifluoropentano, algo así, ¿no es cierto?, una tremenda molécula en estado gaseoso, es muy probable que su rango de idealidad sea muy pero muy bajo debido a su tamaño molecular. Bueno, nos vemos en el siguiente.